Buenas noches a todos. El tema de esta noche va a ser la era de Acuario. Es un tema que en alguna ocasión ya lo habíamos dado. Vamos nuevamente a retomar este tema, sobre todo ahora que pasado el famoso 2012, la nueva era, se ha hablado mucho sobre lo que eran la entrada a una nueva influencia cósmica, y ha estado todo muy en boga, aunque nosotros este tema ya lo hablábamos con muchísima anterioridad, y obviamente, como iremos viendo en el tema de hoy, nos daremos cuenta que desde hace mucho tiempo atrás ya entramos a unas influencias que, como iremos explicando, dentro del cosmos, de alguna manera, que fue el caso, por ejemplo, que los mayas eran muy estudiosos y nos enseñaron que existían estas influencias dentro de la gnosis. También hemos tomado las enseñanzas no solo de los antiguos mayas, sino de otras culturas que siempre nos recordaban que la influencia del cosmos es como un reloj maravilloso que va dando sus horas, minutos de eventos, sucesos que de alguna forma armoniosa o a veces no tan armoniosa según cómo lo podamos observar, se van dando en el transcurso de la historia de los siglos y del desarrollo de esta humanidad y del universo, ¿no? Claro, para nosotros, podemos ir empezando con las primeras slides. Para nosotros siempre ha sido buscar en los astros las influencias, señales y situaciones que en muchos de de los eventos que ha sufrido la humanidad aparentemente ha podido o no coincidir. Como hace un momento mencionaba, los mayas fueron unos grandes astrónomos, como otras culturas, los persas, en la zona del otro lado, en la Europa también antigua, se leía lo que era la astrología y astronomía para de alguna manera predecir eventos y sucesos, ¿no? Para nosotros actualmente hemos dejado de lado, desafortunadamente, este estudio más psicológico o metafísico, y la ciencia hoy en día ve más la parte del estudio de las estrellas como algo externo, fuera de nosotros, como no algo tan interno, ¿no? Incluso en pueblos antiguos como los egipcios también sabíamos que estudiaban las estrellas, el cosmos, a tal grado que sus propias pirámides formaban constelaciones que, vistas desde la parte superior, reflejaban justamente formaciones de estrellas, ¿no? Esto también se nos vuelve interesante, ¿no? Y cómo estas mismas pirámides tenían como observatorios para ciertas estrellas, como el mismo observatorio maya, para investigar, ya que todo, como en el desarrollo, en el desenvolvimiento del universo y del cosmos, es cíclico. Por ejemplo, los mayas podían predecir eventos, no porque fueran tanto profetas, ¿no? Algunos han dicho es que adivinaban el futuro, ¿no? Ellos sabían que todo era cíclico y se repetía, que habían edades en la humanidad, como también lo hablaron los aztecas y otras culturas, y ellos nada más era como el estudio de un gran mecanismo, como que abriéramos el mecanismo de un reloj lleno de engranajes, de ruedas que giran y se repiten en sus movimientos para poder predecir el tiempo, es decir, para poder predecir eventos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Bien, dentro de la gnosis nosotros, como el tema de hoy, no podría pasar desapercibido un acontecimiento
muy importante que se dio el 4 de febrero de 1962. Justamente en esa fecha, gran parte de los planetas, todos se alinearon en la casa de Acuario. El 4 de febrero de 1962 entramos a una nueva época. Esto es interesante porque no hay evento que suceda que no traiga una influencia al cosmos y una influencia al hombre. Creer que una erupción solar no nos afecta o que la misma influencia, la más cercana que tenemos, la luna, pase desapercibido, pues sería ya absurdo, ¿no? Aunque todavía la ciencia más oficial se resiste, pero ciencias alternativas nos empiezan a decir, sí, todo tiene una influencia, las masas influencian unas sobre otras, así como decía Newton, la influencia de la gravedad, y investigaciones más recientes nos hacen ver que si el hombre es un 80% o más de agua y la luna, imagínense ustedes, influencia sobre nosotros, sobre las mareas de la Tierra, que es sobre el líquido elemento, ¿qué tanto no podría influenciar también sobre nuestra propia psicología o aguas que tenemos, ¿no? Y por ahí salía una investigación de un japonés en el que ponía unas frases, amor, otra ponía odio, a unos frascos de agua, la congelaba y luego hacía un corte para poder observar la cristalización del agua, y observaba que donde decía amor se habían formado unos cristales de una apariencia muy simétrica y hermosa, y donde había puesto odio, esa palabra, se formaban o se rompían los cristales, ¿no? Entonces, claro, esto inmediatamente nos hace reflexionar de cómo el agua, en este tipo de influencias, pues inmediatamente nos puede dar un cambio, ¿no? Si la luna influencia las mareas, ¿cuánto no puede influenciar pues sobre nosotros que somos líquidos? Y con ese experimento que menciono de este científico japonés, pues llegaríamos a la conclusión también que la luna, como influencia de masas, debe de tener alguna forma de alterarnos, ¿no? Y esto también está investigado, que cuando hay luna llena, en muchas de las ocasiones es cuando más crímenes suceden, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué suceden a veces las guerras? ¿Por qué a veces de repente hay épocas de mucha tranquilidad o de mucha alteración? Por esas influencias cósmicas. Y como mencionamos, en ese 4 de febrero de 1962, esa alineación de todos los planetas, prácticamente casi todos los planetas, sobre la casa de Acuario, produjo, podríamos decir, una influencia, y también astronómicamente, como iremos explicando, la entrada a una nueva era que nosotros pues conocemos como Acuario, porque precisamente entramos justamente en Acuario, ¿no? Entonces podemos pasar a la siguiente. Esta influencia de Acuario viene marcada muy fuertemente por dos planetas, por Saturno y por Urano. Acuario está regido astrológicamente hablando por dos planetas. Entonces todos los planetas tienen una influencia sobre nosotros, incluso astrológicamente tenemos un signo zodiacal de acuerdo a una fecha, con el famoso ascendente, descendente, y luego viene esta cuestión de la carta astral que nos pueden sacar y ver que de acuerdo a nuestro signo zodiacal tenemos una serie de influencias. Esto es muy interesante, esta cuestión de la astrología. Sí tenemos que decir que desafortunadamente la astrología hoy en día está muy comercializada. Tú eres Piscis, eres así, tú eres Acuario, eres esto, Leo, eres esto, y así. Y claro,
esa astrología no es la que a nosotros nos interesa. La astrología psicológica es la que nos interesa, es la influencia de los astros que ocasiona una tendencia psicológica en nosotros. No quiere decir porque yo haya nacido tal día, o sea, de tal signo zodiacal, o porque tengo una influencia de un planeta, ya voy a ser 100% así. No, es una influencia como decir, hoy hace mucho calor y tengo la influencia del calor y tendré que pues acondicionarme, o hace mucho frío, hay una influencia de frío y me voy a abrigar para no resfriarme, ¿no? Entonces es importante entender que la astrología va de acuerdo a nuestra psicología como una influencia, y que esta influencia viene marcada por los astros. Los astros tienen una masa, tienen una energía y tienen una característica de esta energía misma que los mismos científicos han podido incluso grabar como impulsos de luz que emanan, y han logrado grabar esas ondas que emana cada astro, cada planeta, y produce una vibración, una frecuencia. Y esa frecuencia nos llega a nosotros, o estamos sintonizados a esas frecuencias debido justamente a que nacimos en una fecha y tenemos mayor, podríamos decir, como captación a ciertas frecuencias, ocasionando en nosotros un tipo de psicología. Esto para que lo entendiéramos de una manera más científica, aunque no oficial o no todavía comprobable a un nivel de ciencia oficial. Sí se ha podido comprobar a otros niveles, repito, se ha logrado grabar estas orquestaciones de los planetas, y que claro, como decíamos, en el 4 de febrero de 1962 se produce esta alineación, entramos en una nueva era que es la de Acuario, y está gobernada por estos dos planetas que estamos mencionando. Podemos pasar a la siguiente, que es Urano y Saturno. ¿Cuál es la influencia que va a marcar a la humanidad? Ustedes recuerden, desde 1962, ¿qué está pasando de la fecha a ahora, ¿no? Urano está muy relacionado a toda la cuestión de la revolución como cambio y a la energía sexual. Acuérdense que es a partir de la década de los 50, 60, sobre todo de la década de los 60, viene a formarse ese movimiento de los hippies, de la liberación. Ahora explicaremos un poquito esto de la liberación de la mujer y amor libre, ¿no? Y Saturno es justamente relacionado a la muerte y también al caos. Hoy en día vemos que está también esta situación del caos social que estamos viviendo, la violencia en la que nos estamos encontrando en la actualidad. Es decir, los planetas dirían, entonces Urano es malo y Saturno también. No, repito, esto es como dicen cuando entra la primavera, ¿no? Dicen, la primavera la sangre altera, ¿no? Esto es un dicho muy común, pero quien se la altera y no la sabe canalizar, de repente va a hacer cosas incorrectas o incluso indebidas, ¿no? Hay quienes sí saben canalizar esta energía y la aprovechan para un desarrollo. Repito, es como el clima. Yo un día que me siento con mucho calor o hace un día de mucho calor, puedo hacer otras actividades, y hay quienes dicen, no, pues no puedo hacer nada, y simplemente entra la pereza, entran algunos incluso vicios, porque pues como no puedo salir ni hacer nada, entra algún tipo de vicios por ahí relacionados a la pereza, a la gula, o por decir ejemplos muy burdos o sencillos, ¿no? Aquí lo que queremos simplemente contraponer o destacar o comparar es que la influencia de estos planetas no es que sea en sí negativa, es una influencia que nosotros o nuestra psicología no sabe canalizar de forma debida, porque no estamos preparados, porque no estamos, como diríamos, educados. Y esto es algo triste, oye, porque en las escuelas no se da la educación integral, se da una educación solo para una parte de nuestro cerebro. Tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho,
que es más creativo, intuitivo, y el hemisferio izquierdo, que es más razonativo. Creo que es así, y si me confundo, por favor, luego me corrigen. Esto significa que hoy en día se nos está educando más hacia el hemisferio de la razón que al hemisferio de la creación, al hemisferio de la intuición o al hemisferio de la creatividad. Incluso hay universidades en Estados Unidos y están queriéndose formar en otros países que llaman los embajadores de la paz, que enseñan a las personas a usar ambos hemisferios. Es más, una persona violenta se han podido dar cuenta que no puede o no tiene desarrollado la parte frontal de su hemisferio del cerebro, que con ciertas técnicas educativas, meditativas, introspectivas, podríamos, dice el mismo Dalai Lama, con una sola generación que a mí me den poder enseñar, cesaría la violencia en el mundo. Ustedes vean qué importante es esto. Aquí no estoy hablando todavía ni siquiera de un trabajo psicológico profundo, ¿no? No estoy todavía ni siquiera hablando de un trabajo sobre la muerte de nuestros defectos. Estoy hablando de una simple forma social en la personalidad y en la educación. Imagínense ustedes. Es decir, si somos tan susceptibles a estas influencias, pues cuánto más si de repente nos llegan influencias astrológicas, astronómicas, entra ese furor. ¿Qué ha pasado? Ahora, por ejemplo, hay un conflicto muy triste en Estados Unidos, repito, porque hubo el deceso de una persona y la gente ahora está demandando justicia porque hubo por ahí algo que sucedió que, bueno, parece ser que hubo un abuso, lo que sea. Está la gente volviéndose a levantar, haciendo protestas, con justa razón algunos dirían, ¿no? Pero no recordamos que hace unos días, hace una semana exactamente, pasó un cometa y hubo una de las lunas que llaman superlunas, ¿no? Que coincidió el paso de un cometa muy cerca de la Tierra y una superluna. Eso nos altera a todos, ¿no? Quizás alteró o provocó, ¿no? Sí. Bueno, más o menos en base a eso, alguien comenta que no le gusta ver en sus pronósticos astrológicos a Saturno, Urano y Marte porque le significa pruebas y que como que se siente mal, como que le da bajones y que, claro, le comento que para eso es el trabajo interno, para transmutar, dice sí, pero cuando quiero transmutar los egos se vuelven más locos. Sí, bueno, vamos a ir viendo todo esto. Es claro, hay quienes comentan que es difícil cuando ven una influencia en su astrología y no la podemos superar, pero es como todo en la vida, las dificultades están puestas ahí en nuestro camino para que podamos primero pagar muchas cosas que no hicimos bien y también para que nos podamos superar y mejorar como personas, ¿no? Si todo nos fuera bien, sería algo incluso utópico, ¿no? Una sociedad perfecta no es la ausencia de problemas. La sociedad perfecta es aquella que sabe superar los problemas. No porque no existan, sino porque los supera, ¿no? Entonces, nuestra vida es lo mismo. Claro, a nadie nos gusta tener dificultades. A todos nos gusta que sean días perfectos, pero habrá días mejores y días peores. Hay que saber vivir los buenos, los días que son buenos. ¿Cómo? No confiándonos, porque dicen que uno de los problemas también que tenemos es que cuando nos confiamos, nos suceden o cometemos los errores, porque uno vive confiado, ¿no? Y también saber vivir cuando las cosas no nos van bien, poner una actitud positiva y trascender. Ahí, como dicen, hay que sacar la casta, ¿no? La fortaleza, el aprendizaje. Por eso, como un atleta se va entrenando para el día de la carrera o de la competencia, nosotros psicológicamente tenemos que dejar de ser tan perezosos y entrenarnos día a día a través de la meditación, a través de la autoobservación, del autoanálisis, para que cuando vengan los problemas tengamos la capacidad de superarlos. Pero uno quiere hacer el trabajo sobre sí mismo cuando nos viene el problema, entonces el problema ya es tan grande y como no tenemos, ahora sí, no estamos ejercitados,
como estamos engarrotados psicológicamente, se nos hace a veces casi imposible superarnos, ¿no? Entonces, bueno, les estoy dando un pequeño tip que nos puede ayudar a todos, ¿no? Ahora, esta influencia, regresando al tema sobre la edad de Acuario, que estamos viviendo, que ya entramos desde el año 1962, aunque algunos puedan decir que haya sido posterior o anterior, como sea, miren, nosotros no entramos en esa discusión. Hay una influencia y es como el día y la noche. No es un día y una hora exacta que entra una edad. La noche y el día tiene la penumbra de cuando entra la noche y luego el anochecer, y luego cuando viene el día viene nuevamente la penumbra del amanecer cuando empieza a llegar el sol. Hay una transición. Nosotros ya hemos pasado esa transición y estamos ya en la era de Acuario. Se menciona que fue en el año 1962, un 4 de febrero, cuando hubo esa alineación de prácticamente de casi todos los planetas en la casa de Acuario. Esa fue la señal. Pero también podríamos decir, pasamos a la siguiente slide, esto se ha mencionado ahora mucho porque en el 2012 se habló justamente sobre el año sideral y que íbamos a nuevamente estar alineados, y eso sí es cierto, al centro de la galaxia. ¿Qué significa? Que nosotros, todo nuestro sistema solar, nosotros ahora estamos aquí, en Acuario. Los que nos ven por internet, creo que de este lado, van a ver que está Acuario. Es decir, que vamos viajando, todo nuestro sistema solar va viajando alrededor de las 12 casas zodiacales. Es un viaje de 25.920 años aproximadamente, años más, años menos. Repito, si a lo mejor esta cifra no es precisa, nos van a disculpar, este es el dato que hasta ahora tenemos. Nadie se quede, no, es que es 25.922 años. Bueno, 25.922 es un dato que lo que nos interesa es la influencia, en el que aproximadamente son unos 2.000 y pocos años entre cada casa zodiacal. Y igual que existen los signos zodiacales según nuestra fecha de nacimiento y provoca una influencia, tenemos también esta influencia sobre cada época. Se dice que iniciamos en Acuario y finalizamos una era en Acuario, ¿no? Esto quiere decir que ya dimos nuestra actual humanidad toda la vuelta al cinturón zodiacal. Y ahorita vamos a explicar más en profundidad esto. ¿Qué dato interesante también estaría, pues, yo creo que relacionado o que valdría mencionar? Es que Acuario, si nos damos cuenta, está justamente frente a Leo, la constelación de Leo. Y Leo es el fuego. Y claro, si ya terminamos el viaje, ¿esto qué significa? Bien, nos tendríamos que remontar a, por ejemplo, al calendario maya, azteca, que habla que nuestra actual humanidad somos los hijos del quinto sol. ¿Qué significa esto que somos los hijos del quinto sol? Que anterior a nosotros existió otra humanidad que fueron llamados los hijos del cuarto sol. No les voy a contar la historia porque sería muy largo y bueno, no sería el tema de hoy, pero sí decirles que existió una época anterior a la nuestra y una raza anterior a la nuestra, y que vivió lo mismo que hemos vivido nosotros, cíclicamente todo se repite, y llegó también al final de su viaje. Esta raza se llamaba la Atlántida o los Atlantes, quizás algunos lo hayan escuchado alguna vez. Los griegos lo mencionan, se han encontrado vestigios, incluso ruinas bajo el mar. Algunas no las han querido reconocer o las han destruido o las han desvalorizado, al punto que incluso la misma Esfinge del antiguo Egipto,
cuando la escarbaron y vieron que su antigüedad es mucho más anterior a lo que se supone que fue el nacimiento de Egipto. Es decir, están hablando de una antigüedad de más de 10.000 o más años anteriores a la actual época, ¿no? Incluso tiene marcas de agua donde no podía existir agua en Egipto cuando era un desierto. Existió agua en épocas preanteriores, antidiluvianas. Entonces, esto nos hace nuevamente reflexionar. Han habido otras humanidades y cada humanidad ha sido una raza. Hoy no es el tema, repito, vamos a tener luego que dar el tema de las 7 razas, que es muy interesante, pero lo tenemos que mencionar ya que sobre estas 4, sobre estas 4 razas anteriores, tuvo un mismo viaje, es decir, una raza dura lo que un viaje sideral entra. ¿Y qué pasa al final de una raza? ¿Qué le pasó a la Atlántida? Ya no existe. Desaparece y se forma una nueva humanidad. Nosotros estamos viviendo esa transición. Acabamos la edad de Piscis, acabamos con esta raza actual, entrando a Acuario, significa que ya finaliza esta raza, estamos hablando que estamos en esa transición del final de una raza. Piscis era una época de espiritualidad, se dice que Jesús gobernó, Jesús el Cristo, esta edad de Piscis, y luego viene Acuario, en el que se supone, y todavía la raza dice, bueno, y entonces, ¿qué está fallando? Se supone que si ya esta raza, ahora ya en el nuevo viaje sideral tiene que entrar la 6ª raza, pero todavía estamos aquí. ¿Algo falló? No ha fallado. Lo que pasa es que estamos en el cambio. Por eso hoy en día se habla tanto de los tiempos del fin de la época de los cataclismos, que esta humanidad peligra, que suceden tantas cosas, porque estamos al final de una raza, de una época, y estamos al comienzo de una nueva. Pero es claro que esta nueva humanidad no podrá nacer de lo que actualmente somos, como iremos viendo. Sí. Dicen, si esta raza debería conquistar el elemental del éter, pero así como vamos en la raza no vamos a conquistar nada, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a ir explicando a nivel astrológico y astronómico las influencias. Pasamos a la siguiente. O sea, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Las influencias son muy marcadas a esta nueva humanidad que tiene que formarse, pero también muy marcada porque estamos finalizando. Y mencionaremos también que cada raza pasa por 4 edades, y esto también es interesante. Urano, como decíamos, gobernados por Saturno y por Urano, Urano tiene 2 polaridades. Cuando entramos el 4 de febrero de 1962, Urano estaba con la inclinación hacia la Tierra, tiene una inclinación de una duración de 42 años, es decir, que su ciclo solar es de 84 años, por obviamente la gravitación o dar la vuelta al Sol, lo que la Tierra tarda 84 veces dar la vuelta al Sol, Urano da una vuelta, por eso decimos que el ciclo es de 84 años, y tiene una inclinación que es de 42 a 42 años, de un polo positivo, de un polo negativo. Cuando está en su influencia negativa, así entró Acuario, y observen que fue cuando hubo toda esta cuestión de la revolución de la mujer, de que la mujer pues tenía que también reivindicar sus derechos, etcétera, etcétera. Repito, no estoy diciendo que esto sea malo o bueno, esto es algo que sucedió. ¿Cómo se dio? Si fue algo mejor o peor para la mujer, ya sería un tema a tratar, ¿no? Aquí no estamos más que viendo las influencias. Ya esta influencia hace 10 años que se acabó y otra vez ha venido la influencia masculina. Y ahí está el problema, porque los hombres tenemos exceso de testosterona, ¿no? Y queremos ya las guerras, y cada vez estamos viendo que la influencia es mayor, triste y desafortunadamente cada vez
esta influencia de Urano en este aspecto que estamos aquí mencionando, ¿no? Y claro, ¿qué viene con Acuarios, ¿no? Esta influencia de Acuario es interesante porque trae revolución, cambios, pero hay dos energías dentro de Acuario. Vamos a pasar. Hay dos energías. Hay una influencia que se llama la influencia de Mamón, que es un demonio. En la Biblia está descrito como un demonio de la avaricia, la codicia. Esta influencia es el intelectualismo, buscamos el dinero como principios nada más de existencia, de vida, ¿no? Y esto, repito, ¿es malo pensar? No, es malo el dinero, el uso que hacemos o la importancia que le damos a ello es lo que nos perjudica a nosotros. Dentro del budismo hablábamos en un curso mucho sobre esto, sobre el mundo del deseo, y en la Biblia también se menciona, dice, si tú procuras nada más cosas materiales, cosas que se pierden al final y no perduran, ese será tu destino. Más bien procura aquello que perdura, que es lo espiritual, el alma y los valores. Claro, eso para nosotros no es lo tangible, es algo contradictorio. Lo más tangible, que es lo material, es lo que se desvanece entre nuestras manos. Pero el día que nosotros dejemos este cuerpo, ¿qué es lo que nos llevamos? El cuerpo se muere, el dinero se lo van a pelear los que reciban la herencia o los que quieran tener su dinero, nuestra casa, nuestros bienes, todo no está. ¿Qué perdura después? Nosotros somos una suma de valores y una resta de valores. Perdura nuestra energía. Esto está dicho por la misma física. La materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Nuestro proceso de muerte es un proceso de transformación. Si yo no sé darle el valor a las cuestiones materiales, el que debe, el que corresponde, es decir, si yo entiendo que tengo que calzar unos zapatos, para ir al trabajo, a lo mejor un buen zapato para tener una buena presencia, para a lo mejor ir a correr un tenis, ¿no? Y así yo doy el uso correcto a los utensilios, pero si vivo en mi casa llena de zapatos, sufriendo porque se me desgastan los zapatos y acumulando cada día más zapatos, y mi vida es solo tener zapatos, entonces el zapato estará cumpliendo su labor, estará ya fuera del lugar, ¿no? Y entonces yo vivo sufriendo, y el día que me roban los zapatos sufro. Es decir, lo que les quiero decir, que las cosas tienen un uso, hay que saberlo usar y luego no apegarse a las cosas. La vida es lo mismo, vivimos muy apegados a las cosas materiales, cuando al final de cuentas, el día que nos vamos, nos llevamos esos valores. Y esos valores tienen que retornar en una nueva vida, en una nueva existencia, para un nuevo aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo más importante dentro de mí? Hacer crecer esos valores para que perduren en mis siguientes retornos, y saber usar los aspectos materiales sin apegarme a ellos. Por eso se dice que en esta época de Acuario entramos con una influencia muy fuerte de intelectualismo, de apego al dinero, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la fuerza de Dionisio. Dionisio viene a representar la transmutación voluntaria de las energías sexuales y también el éxtasis místico trascendental. Esto es muy importante. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Y qué sucede cuando nosotros no sabemos canalizar estas influencias? Si es la parte positiva, logramos despertar conciencia, la suprasexualidad, una ciencia superior y una psicología revolucionaria. Cuando nosotros no sabemos canalizar estas energías, vienen el intelectualismo, la infrasexualidad, la ciencia del ego
y la psicodelia. Esto es muy importante. Fíjense que en la época de los 60, que es cuando entramos a Acuario, ¿qué sucede? La gente estaba ya cansada del intelectualismo, de las energías intelectuales, cansada solamente de vivir para trabajar, de tener hijos, y dicen, hay que liberarse. Y surgen dos vertientes. Justamente en esta época es cuando surge la gnosis. No que la gnosis no haya surgido antes, sabemos que la gnosis viene de la época más antigua de Jesús, desde los esenios o incluso en culturas ancestrales, ¿no? Pero es en 1962 cuando el maestro Samael retoma estas enseñanzas. Repito, no es que sean sus enseñanzas, él mismo dice, miren, yo vengo a entregar un mensaje. Él cita a muchos otros autores, a Blavatsky, a Uspensky, a Gurdjieff. No es que él, como han querido algunos otros autores decir, que él pues habló lo que otros habían hablado, no, pues él habló lo que otros habían hablado, es muy cierto, pero él vino a entregar el mensaje que era el más importante, que era el mensaje del quinto evangelio, que es el de la transmutación, y viene a enseñar la gnosis de la revolución de la conciencia. Pero también surge el movimiento hippie, la psicodelia, las drogas, el amor libre, es decir, si no es importante el dinero, si el materialismo también no tiene importancia, pues hay que vivir la vida así como se viene, ¿no? Y entonces viene la anarquía, la irresponsabilidad, viene buscar la mística a través de las drogas y surge la psicodelia. Ahí es cuando empieza a formarse toda la cuestión del LSD, la marihuana, etcétera, etcétera, todos esos tipos de drogas, que al final los propios gobiernos han sabido usar para, desafortunadamente, y aunque pareciera una cuestión contradictoria, pues tener a la pobre población o los jóvenes como aquietados, ¿no? De eso luego se sirve para el tráfico de armas y bueno, la corrupción mundial que cada vez es mayor. Esto no es algo que lo esté diciendo yo, es algo que ya está más que comprobado. Han hecho hasta películas, documentales. Hay muchas personas denunciando a nivel mundial estas situaciones de abuso por estas cuestiones. Es decir, desafortunadamente los gobiernos que imperan esta humanidad es de una época, se dice que vivimos, como ahora vamos a mencionar, de la época del Kali Yuga. Son 4 eras y nosotros vivimos la edad de hierro, la era negra, la era de la decadencia, de la destrucción. Pero alguien diría, espéreme, si hemos ido a la luna, si tenemos un celular y una tecnología punta. Bueno, señores, hemos crecido desarmoniosamente, ¿no? Hemos crecido intelectualmente y tecnológicamente, por un lado, pero psicológicamente la humanidad ha decrecido. Algunas personas denuncian, personas de peso a nivel social, banqueros, hombres de universidad, personas doctoradas diciendo, señores, si es que parece mentira, se está gastando cada día más para la paz, para el desarme de la humanidad, y cada vez está sucediendo lo contrario, cada vez hay más guerras, más desigualdad y menos derechos humanos. Es decir, estamos decreciendo como humanidad. Esto es innegable. Podemos nosotros, y a veces por ahí circulan en las redes sociales videos muy interesantes que hablan a lo mejor a veces de la alimentación, del trato a los animales, y de repente dicen, te muestran una serie de escenas donde todo lo que está pasando, y al final dicen, ¿y esto por qué sucede? Y te acaban diciendo, porque tú lo permites, porque nosotros no hacemos nada al respecto, porque al final a mí, como no me afecta, no hago nada. Mientras no me afecte a mí, yo no hago nada. Es decir, cada vez la humanidad nos hemos vuelto más egoístas. Y esto justamente es lo que desafortunadamente, esa que es nuestra debilidad, se aprovechan instituciones, empresas o incluso gobiernos, porque somos al final flojos, porque somos al final egoístas.
Por eso nos tienen como están. No, es que el gobierno es injusto. No, tenemos un gobierno, y eso es triste decirlo, porque ese es el que nos toca, el que nos merecemos. No hubieras aceptado esa despensa de arroz, no hubieras aceptado ese dinerito extra para vender tu voto, y entonces a lo mejor podrías decir que no es justo. Pero nos vendemos en muchas cosas por falta de interés, porque preferimos a veces comprar lo que más nos conviene sin importar si es comercio justo. Nos interesa comprar lo más económico sin pensar que a lo mejor eso que estás comprando viene de haber explotado a muchas otras personas. Porque somos al final demasiado egoístas. No nos interesa saber las cosas de dónde vienen, solo nos interesa nuestro provecho personal, mientras no me afecte a mí. Ahora, si me afecta, entonces ya protesto, es un gobierno injusto, es una empresa injusta, etcétera. Porque claro, ahora sí ya me afectó, pero mientras no me afectaba, yo veía que le sucedía al otro y digo, mira, pues es que se lo ganó, ¿no? Así estamos, la humanidad, porque estas influencias tan fuertes que estamos viviendo, desafortunadamente, es porque vivimos una época del Kali Yuga. Es decir, ese viaje que damos de 25.000 y tantos años alrededor del cinturón zodiacal, que ya lo hemos finalizado, se recorre en 4 etapas, en una edad de oro, en una edad de plata, en una edad de cobre y en una edad de hierro. Son 4 etapas por las que pasa una raza. Esto lo hablaremos cuando hablemos de las 4 razas, obviamente, ¿no? Y que en la actualidad estamos sufriendo lo que es el final de una edad de hierro. Muchos creen que ya hemos entrado a la edad de oro, que al entrar a Acuario ya esta humanidad automáticamente van a bajar los maestros ascendidos, los malos van a ser castigados y los buenos van a ponerse a salvo. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Todos estamos igual, mis queridos amigos. Esto de hablar de maestros ascendidos, de viajes interplanetarios, de extraterrestres que nos van a salvar, es una broma de mal gusto. Hay una parte de verdad que tenemos luego que aclarar, pero es una broma de mal gusto porque todos nos hacemos sentir de que, claro, como yo soy el que sufro, el que me están haciendo la injusticia, entonces los malos, ¿quiénes son? Los políticos, los gobiernos y ciertas sectas por ahí secretas que andan moviendo a la humanidad, ¿no? Y miren, se vende tan bien la idea que no estoy diciendo que a lo mejor no sea cierto, pero se vende tan bien que inmediatamente nosotros nos sentimos como esos fariseos, los buenos de la película, los sufridos y los otros los malos. Señores, todos, aunque no nos guste escuchar esto que les voy a decir, todos hemos colaborado en mayor o en menor parte. Nos toca cambiar, nos toca hacer nuestra tarea, mis queridos amigos, aunque no nos guste. Yo entiendo que sería más fácil darles una palmadita en la espalda y decirles, miren, ustedes como vienen a la gnosis son los buenos. Como están queriendo trabajar sobre sí mismos, van a ser los elegidos y todos los demás van a ser los condenados. Y ya por ahí andaban hasta vendiendo boletos para la nueva era sideral que estamos entrando de Acuario. Absurdo. El cambio viene de adentro. Mientras no podamos producir ese cambio, mientras no podamos primero reconocer que hay influencias exteriores y luego que tenemos nuestras propias reacciones interiores. No significa que porque seamos de un signo zodiacal o porque estemos en Acuario ya así estamos destinados, podemos cambiar. Por eso estamos dando estas conferencias, para poner un alto en la humanidad y decir, señores, podemos cambiar. Los gobiernos, las instituciones educativas no nos lo van a enseñar. Somos nosotros que tenemos el deber como ciudadanos de hacer ese cambio, como esa, a veces como película o dicho, ¿no? Cadena de favores. Empecemos a hacer algo por nuestros semejantes. Empezamos a que nos importe lo que a otros les suceda. Eso es cambiar, mis queridos amigos.
No les pido un cambio de la noche a la mañana. Empecemos a que nos importe un poquito los demás. Empecemos a hacer pequeños sacrificios. No, es que para todo tengo tiempo. Para el cine, para la copa, para el restaurante, para muchas cosas, para mis vicios. Pero ¿cuándo tengo un tiempo para mi enseñanza, para mi meditación o para recibir estas clases? Muchas veces no lo valoramos. Esto tiene mucho más valor. No hablo valor económico, hablo valor espiritual, algo que les va a perdurar en sus corazones, más que todos nuestros compromisos que podamos tener, por más importantes que estos puedan parecer. Porque esto, a final de cuentas, si lo aplicamos en nuestras vidas, va a hacer que vivamos una vida diferente y que podamos, si así Dios nos lo permite y si hacemos un trabajo más profundo, tener la oportunidad de pasar a una nueva época. La nueva edad de oro que tiene que venir en la humanidad no va a llegar hasta que esta edad de hierro no finalice. Y esta edad de hierro finaliza con el Apocalipsis que habla San Juan, que está en los libros sagrados. Finaliza con ese Apocalipsis, aunque esto para algunos sea un poquito difícil nuevamente de digerir. El día no es un día específico, ya estamos viviendo el apocalipsis de la humanidad por partes. Ustedes pregunten en los países árabes, en algunos, no los que viven en los Emiratos Árabes, en Dubái, que es la Nueva Vegas de los países árabes, ¿no, señores? Ahí viven muy bien, como viven muy bien en otras partes de países donde aquellos que tienen recursos pueden vivir bien. Pero pregunten, por ejemplo, ahora los palestinos que están perdiendo sus casas, que están perdiendo a sus hijos, los están viendo morir en sus manos. Pregúntenles si ellos no están viviendo ya ese apocalipsis. O en Irán o Irak creo que ahora están sucediendo una inmigración porque está habiendo una serie de terrorismo. Pero señores, pregúntense ustedes, ¿por qué hay guerras? Hay guerras porque hay armas que vender. ¿Y quién las fabrica? Y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Nosotros no tenemos por qué sacar esas conclusiones. Es muy fácil sacar las conclusiones. Las guerras existen simplemente porque hay los recursos para financiarlas. ¿Y quién tiene los recursos? ¿Quién los tiene? ¿Los países pobres, ustedes creen que pueden tener recursos? ¿Quién tiene los recursos? Nuevamente, ustedes saquen sus conclusiones. Estamos viviendo una época de grandes engaños. Hay que despertar, mis queridos amigos. Hay que despertar porque tenemos que hacer esa revolución. Acuario nos invita al cambio psicológico, a pasar a la futura edad de oro, pero esta humanidad no podrá pasar a la edad de oro si no hay un cambio, si no hay una muerte psicológica. Es triste y déjenme decirles que hoy en día se está hablando en muchas escuelas sobre un cambio, sobre una evolución. La humanidad está evolucionando y nosotros entendemos que la evolución es como el proceso de una creación. Pero eso de que estamos evolucionando toda la humanidad y que los malos morirán y que los buenos evolucionarán, miren, no puede haber evolución si no hay revolución. La evolución tiene un límite que se llama la involución. Si uno no trabaja sobre su psicología, si uno no muere en sus defectos psicológicos, querer sacar lo mejor de nosotros es muy loable y necesario. Pero si no enseñamos y no aprendemos a morir psicológicamente, estaremos condenados a la involución, porque los defectos los habremos dejado a un ladito y no los habremos eliminado. Y estos son sumas y restas de quebrados y la ecuación no va a dar y vamos a tener que pasar por un proceso, como ya se explicó en clases anteriores, sobre los mundos sumergidos o los mundos infiernos de la naturaleza. Entonces, si alguien nos enseña solo la evolución, si alguien nos enseña solo sacar lo mejor de nosotros, es una primera parte. Pero si esa misma persona o esa escuela no nos termina de enseñar el trabajo de la muerte psicológica, nos está gastando una broma de muy mal gusto. Porque ustedes saquen las conclusiones. ¿De qué me sirve vivir bien
esta vida, por último. Pon que me dan una filosofía muy hermosa y logro vivir mejor. ¡Qué bueno! Pero si no elimino mis defectos, ¿qué va a pasar? Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Nosotros no estamos en contra de ninguna escuela, ni hablamos mal en contra de ninguna de ellas. Simplemente les queremos decir, no se queden a mitad camino. Seamos honestos, hablemos las cosas como son. No sé si hay algunas preguntas, dudas que se estén. ¿No? Bueno. Ahora nuestra invitación. Es un comentario que dice que si los recursos los tiene una pequeña élite que tiene el propósito de acabar con la humanidad. Sí, volvemos a lo mismo. Nosotros podemos pensar que hay una élite gobernando al mundo, que se quieren, miren, no se preocupen, toda la humanidad va a tener que pasar este proceso, y querer culpar a alguien de lo que está sucediendo en la actualidad, pues no tiene un mayor sentido más que de repente darnos cuenta de una realidad de manipulación. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo, si me entienden. Ni tampoco hemos venido aquí a denunciar a ningún gobierno o a ninguna escuela, ¿no? Porque al final de cuentas todos hemos colaborado, repito, para lo mismo. Porque nos gusta nuestra vida y porque viendo cosas que no están bien no hacemos nada al respecto. Nos hemos vuelto egoístas. Entonces, claro, cuando ya nos toca, ahí sí queremos actuar y queremos que todo el mundo también actúe. Y nos enojamos con aquellos que no lo hacen, pero primero fuimos nosotros los que no hicimos, fuimos egoístas. Esto solo para reflexionar y entender que todas las influencias, hay influencias astronómicas, astrológicas, y que tenemos una marcada influencia de Acuario por Saturno y por Urano, que están rigiendo la cuestión de la sexualidad. Por eso hoy en día estamos viendo tanta libertinaje, porque ni siquiera se puede decir que es libertad, es libertinaje sexual, ¿no? En el sentido más desorientador, en el que hoy en día los jóvenes, pues por ahí a veces nos dicen ya en ciertas comunidades se casan a los 11, 12 años, es decir, tienen su pareja, relaciones ya a esas edades, las niñas y los jovencitos. Bueno, ni siquiera puedo decir jovencitos, son niños. Y ya tienen familia y algunos ya tienen 14, 15 años y ya van por el segundo divorcio, ¿no? Y bueno, esto es en el caso de los que se casan, porque hoy en día ya desde esas edades los jovencitos están teniendo muchas relaciones, y esto según la ciencia dice, no, esto no es malo, señores. Hay un libro que habla sobre la sexualidad de Waldemar, la sexualidad trascendental, y bueno, habla del daño que uno se hace cuando tiene muchas relaciones con muchas mujeres o las mujeres con muchos hombres, por la cuestión de la energía vital se va mezclando y los karmas se van entremezclando. Cada quien puede sacar sus conclusiones, podemos hacernos de la vista gorda, podemos negarlo, podemos como queramos. A mí una vez me tocó con un estudiante y ya no está, falleció hace muchos años atrás, y me comentaba justamente, no estoy diciendo su nombre, respeto su memoria también, pero sí, les puedo comentar que él me decía, yo tuve muchas relaciones y nunca me sentí satisfecho, solo vacío, hasta que al final le encontró el amor de su vida, pero ya fue muy tarde para él. Fue muy tarde, o sea, es triste. A veces, yo les comento esta experiencia, lo comentábamos con mi esposa, porque a veces nos toca ver esto, ¿no? Son golpes también para nosotros y también para poderlo transmitir, ¿no?, a otros. No esperemos a que ya no tengamos oportunidades. Esto no se trata de lo bueno ni de lo malo. Sabemos en lo más profundo, si nos preguntamos a nuestra conciencia, cómo estamos haciendo las cosas, bien o mal. Podemos acallar muchas de las cosas que no hacemos bien para no sentirnos mal. Eso no les va a beneficiar, porque tarde o temprano sale. No hablo de las culpabilidades. Lo que hoy en día la psicología nos intenta es apalear las culpabilidades. ¿Por qué creen que una persona entra en depresión? Porque algo tiene que hacer
y no lo está haciendo moral, espiritual, álmicamente hablando, y entonces entra en depresión. La depresión es una ausencia de alma, una ausencia de ser, una ausencia de voluntad de conciencia. Pero como nadie le enseñó cómo nuevamente reconectarse, esa depresión lo lleva incluso a veces a los extremos del suicidio. ¿Por qué? Porque queremos seguir con las fuerzas negativas de Acuario, porque queremos seguir alimentando nuestras pasiones y nuestros deseos. Repito, no es una recriminación, no es un juzgar a nadie, porque empezando por el que les habla, todos nosotros tenemos mucho que cambiar, pero necesitamos conocimiento, mis queridos amigos, necesitamos practicarlo, como el atleta necesita sus ejercicios para estar listos, preparados en los momentos difíciles de la vida y poder ahora sí revertir estas influencias que podrían ser negativas en volverlas positivas. Si uno toma fuerzas con estas energías de Acuario, podemos revertir este proceso y podemos hacer un cambio. Y claro que nunca va a ser sencillo, porque todo cambio requiere de una crisis y toda crisis requiere de ser sinceros, ser humildes y al mismo tiempo profundos, honestos con nosotros mismos, con los demás. ¿Cuántas veces nos ha costado, no les ha pasado, que han cometido un error y dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Lo normal es que mintamos y engañemos, pero si alguna vez lo hemos reconocido, ¿verdad que nos ha dolido? Híjole, cómo me duele, pero al final, pero después de que lo han reconocido y han pasado ese dolor, ¿cómo se han sentido? Díganme ustedes. Tranquilos, liberados, ¿no? Pero claro, nosotros no queremos liberarnos sin pasar ese proceso a veces del dolor, ¿no? Hay que reconocerlo, no con ese pesimismo, repito, sino con esa comprensión. Cuando uno sufre un defecto y no lo comprende, lo reprime. Y por último, si llega hasta pedir perdón sin comprenderlo, también sufre. Necesitamos, antes de pedir perdón, comprenderlo. Cuando lo comprendemos y pedimos perdón, nos liberamos. Ese es el proceso natural. Es un proceso normal de cambio. Pero hoy en día vivimos la ley del dinero, la ley del terror, la ley del miedo, porque eso es lo que hemos generado en nuestras vidas. Y claro, ¿qué pasa? Una persona más tiene, más acumula, más miedo tiene de que luego se lo roben. Se tiene que armar, tiene que defenderse, pelearlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, ya sobraría dar ejemplos. Yo creo que cualquiera de nosotros que vea noticias o lea el periódico o vea en internet muchas de las noticias que se están dando, tienen más que suficiente para darnos cuenta que las cosas no están tan bien socialmente hablando, ¿no? A no ser que pues hasta de eso nos desconectemos, ¿no? Sí. Se preguntan si todo cambio se requiere, para todo cambio se requiere sacrificio, es parte de las enseñanzas con conciencia, ¿verdad? Sí, todo cambio requiere un sacrificio, porque esto es como la alquimia, ¿no? Hay que sacrificar lo denso en aras de extraer lo sutil. Como una rosa, se dice que a veces nace entre el fango y el barro y extrae, hay un sacrificio, sacrifica todo lo denso y lo pesado para sacar lo más hermoso, el perfume, ¿no? Todo en la vida la semilla se sacrifica para extraer su esencia, que es el árbol, ¿no? Igualmente el árbol da el fruto que se sacrifica a su vez para nuevamente dar una nueva semilla para que ésta vuelva a crecer y se reproduzca en nuevos árboles. Todo en la vida requiere de esos sacrificios. Nada más que muchas veces nosotros queremos como el camino fácil, ¿no? Y al final el camino fácil nunca existe. Tiene un precio. Volvemos al famoso cuento de Pinocho, cuando es invitado a la feria y cree que la felicidad es esa y se convierte en un burrito.
hasta que nuevamente es rescatado por su papá y bueno, toda esa historia que es hermosa, ¿no? Entonces, nuevamente recordarnos que todo cambio requiere de un sacrificio, de esfuerzos conscientes. Por eso decíamos, la evolución es un proceso natural. Nosotros podemos evolucionar como personas, pero si no trabajamos sobre nosotros mismos, esa evolución de ser mejores personas luego se convierte en malas personas, porque no hemos hecho el cambio, no hemos hecho el sacrificio de los elementos que ocasionan nuestros propios defectos, nuestros propios errores, ¿no? Eso es muy, muy importante. Si hay más preguntas. ¿Alguna pregunta tienen ustedes el día de hoy? Bueno, pues... Comentan que si nuestros padres internos hacen algún sacrificio también para llevarlos a la gnosis y otra persona, entonces comentan que el significado del sacrificio del Cristo, ¿no? Finalmente el sacrificio más profundo pues es el símbolo del Cristo. Sí, nuestros padres internos, todas nuestras partes del ser tienen que entrar a este trabajo. Y es claro que la enseñanza que da la gnosis, que devela al maestro Samael desde los años 50, que empieza él a difundir la enseñanza y posteriores, nos hablan justamente del camino de la purificación a través de 3 purificaciones de fuego y agua. Es lo que representan los 3 clavos de la cruz del Cristo. Y obviamente que el camino de la liberación, el Cordero que lava el pecado del mundo, es el mismo Cristo. La enseñanza crística es la enseñanza de la liberación, pero no es la enseñanza. Jesús enseña en 3 grados: al pueblo, a sus apóstoles, que eran 70 y tantos, y luego a sus 12 más íntimos apóstoles. Acuérdense que no solo había más apóstoles aparte de los 12. Entonces, las enseñanzas más profundas las vamos a encontrar dentro de la gnosis. Son 3 purificaciones para liberar al alma. Es un camino de revolución, de conciencia, no de revolución de sangre o de armas, no. Es un camino de revolución de conciencia. Es muy importante hacer esa aclaración. Y claro que esa revolución de conciencia requiere de grandes sacrificios. ¿Acaso no decía Jesús, el que quiera seguirme, pues tome la cruz, ¿no? Y niéguese a sí mismo, ¿no? Es decir, renuncia, sacrificio y seguir los pasos de un Jesús cargando la cruz. ¿Qué significa la cruz? Bueno, es un símbolo también alquímico, pero también es un símbolo de sacrificio, de renuncia. Esto es algo que hay que consultarlo con el corazón tranquilo. Repito, no se trata de una nueva religión. La gnosis no es una nueva religión, no es un nuevo dogma, aunque algunos lo han querido dogmatizar, y otros lo han querido distorsionar diciendo que es una secta. Todas las religiones al final volverían o serían sectas, ¿no? Al final de cuentas, es como menospreciar todas las religiones, escuelas, filosofías. Son hermosas, maravillosas. Nosotros las desvirtuamos, las desvalorizamos. Entonces nosotros necesitamos profundizar en la enseñanza gnóstica a través de las pautas que les vamos a ir invitando a que vayan tomando y que las vayan también viviendo, y que pues en la meditación, en la serenidad de su hogar, en sus meditaciones, busquemos reconectarnos nuevamente a nuestro íntimo, a nuestro ser, y pedir la ayuda de Dios, la ayuda de los maestros, la ayuda del mismo Maestro Jesús, o de los ángeles, arcángeles, o como queramos, ¿no? El mismo Samael, que es el regente de la nueva era de Acuario, ¿no? Como Jesús fue de Piscis, ¿no? Bien, lo dejaríamos hasta aquí la clase de hoy. Nuevamente agradecemos a todos por estar escuchando estas clases
por darse el tiempo, darnos el tiempo de reflexionar juntos y que podamos hacerlo crecer. Por favor, los que estamos aquí, compartan con otras personas esto que ustedes aprenden. Por favor, los que nos ven a veces también por internet, ayuden a otros a ver también estas enseñanzas, para que se pregunten, para que busquen, para que se encuentren a sí mismas, no por mi persona o no por o por mi esposa, no porque nosotros seamos los que transmitimos, no importa quién transmita esta enseñanza, al final de cuentas lo que importa es que llegue el mensaje, sin importar quién lo difunda. En este caso, mi persona como mi esposa, lo podemos hacer en este medio. Por favor, háganlo llegar a cuantas personas puedan, en la forma que puedan, es nuestra invitación de hoy. Que pasen buenas noches y les esperamos el próximo día. Gracias.